Buenos días a todos, mi nombre es Paola Mendoza del área de Comunicaciones y Mercados del Consejo de Construcción Sostenible. El día de hoy quiero agradecerle pues a todos por estar presentes en este webinar y ya que esperamos los 10 minutos, vamos a dar inicio a la charla que va a dar la empresa Taller de Ambiente Humano sobre ambiente para ciudades felices. En este momento, pues, el webinar va a ser dirigido por el señor Pedro Menéndez, que es el director de la empresa y que es uno de los miembros del consejo. Entonces, voy a darle la dirección al señor Pedro para que dé inicio, pues, al webinar. Las recomendaciones para el webinar, en caso de que tengan preguntas, es que alcen la mano o también las escriban en el chat o en la sección de preguntas. Una vez finalizada la charla del señor Pedro, vamos a dar respuestas a las diferentes preguntas. Perfecto. Señor Pedro, ¿me escucha? Sí, estoy escuchando perfectamente bien. Perfecto, señor Pedro. Entonces, ya puede dar inicio a su charla. Cualquier cosa, pues, nos puede indicar acá por la presentación. Buenos días a todos y todas. Pues vamos a comenzar esta charla que se llama Ambiente Humano para Ciudades Felices. Eh, Ahí se está viendo bien la pantalla, ¿cierto? Sí, Lo que señor. vamos a mirar un poquito en la charla de hoy primero son unos principios de psicología ambiental y ciencia de la felicidad vistos desde el urbanismo y la arquitectura. Luego vamos a mirar algunas técnicas de diagnóstico preproyecto y diagnóstico postocupación. Y luego miraremos cuál es la utilidad de hacer todo esto. Para al final dejar un espacio para preguntas y respuestas. Eh, ya. Bueno, esto comenzó hace muchos años. Yo trabajaba en la Secretaría de Ambiente y estábamos trabajando sobre cómo aplicar desde el urbanismo la definición de Brundtland. La definición de Brundtland tiene como dos frases, que uno es satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y la otra es proteger los recursos para las generaciones futuras. Los ecologistas, nuestros colegas en la Secretaría de Ambiente, se preocupaban mucho por el consumo de recursos, pero a nosotros nos preocupó eso de qué es satisfacer las necesidades de la generación actual, o sea, qué es darle un buen ambiente a las personas. Y como arquitectos, asumimos que parte de nuestra responsabilidad ambiental era darle felicidad y buen vivir a las personas. Y cuando hicimos una gráfica, pues el consumo de recursos naturales en relación a la felicidad y al bienestar de las personas, pues había un supuesto consumista que mientras más se consumiera, que es lo que nos vende un poco la sociedad de consumo, más felices vamos a ser. Pero la realidad es que nos da una curva que se aplana. Para las personas de escasos recursos, cualquier ingreso en el consumo de recursos ambientales significa subir muy rápido en su calidad de vida, pero las personas ya más pudientes, por ejemplo, la reina Isabel, le podemos duplicar o triplicar sus ingresos, que no le vamos a subir un pelito su felicidad y su calidad de vida. La curva se aplana. Eh, Ese tipo de reflexiones sobre cuánto cuesta en términos ambientales la felicidad de las personas, pues está recogido con indicadores como el de Happy Planet, que es un indicador de cuánto le cuesta la felicidad de una persona al planeta. Entonces, recogiendo la otra curva, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Podríamos hacer algo para maximizar la felicidad de las personas con un consumo responsable? En vez de que la curva se fuera consumiendo cada vez más, intentar buscar una ciudad donde las personas, o una arquitectura donde las personas pueden ser muy felices con unos recursos que el planeta aguante. Esa fue la pregunta que empezó a mirar toda esta parte de acá. Y entramos a trabajarlo. Empezamos a trabajar hace unos 10 años eso en la Secretaría de Ambiente y ya luego lo seguí trabajando por mi cuenta.
y empezamos a analizar, por ejemplo, que nuestro diseño biológico como seres humanos viene de ser cazadores-recolectores en las llanuras africanas. Tenemos como 2 millones de años viviendo en llanuras y unos 5.000 años viviendo en ciudades, y a veces se nos olvida eso. Pero digamos que el tema quedó de la felicidad durante mucho tiempo estaba metido entre qué es lo que yo creo que es la felicidad y qué cree el otro. Entonces un borrachín puede creer una cosa y un místico puede creer otra. Hace unos 20 años aparecieron un poco más, unas 6 o 7 formas diferentes de monitorear el cerebro mientras la gente piensa, siente, se emociona. Y empezaron a estudiarlo los científicos, el cerebro. Por ejemplo, aquí hay una foto de un lama tibetano que lo pusieron a meditar con 260 electrodos y le pusieron a hacer varias tareas. No lo pudieron estresar ni angustiar ni nada de eso, pese a que le pusieron unas imágenes algo fuertes. Al final, este es uno de los que han declarado ser las personas más felices del mundo porque no lo pudieron angustiar. Es una persona que tiene entrenada la mente, y entonces empiezan a trabajar todos esos temas. Primero la neurociencia y la psicología, acaban convirtiendo todo eso en lo que se llama la ciencia de la felicidad o la psicología positiva. Y pues eso empieza a generar una serie de procesos, se dan cuenta que la meditación era importante para estar más felices, entonces aparece todo lo de mindfulness como una respuesta de la psicología para eso. La sociología, la antropología también han hecho aportes. La cantidad de investigaciones científicas sobre la felicidad es muy alta. Lamentablemente todavía hay muchas personas que creen que la felicidad es esa parte un poco más subjetiva de que yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. Lo cierto es que ya hay una ciencia de la felicidad y, digamos, hemos empezado a trabajar qué es la arquitectura desde la ciencia de la felicidad. Hay varios aportes en ese sentido, hay varios tímidos todavía, pero hay algunas personas que están intentando hacer esto. Y uno de los instrumentos que nos ayuda a hacer el puente entre la felicidad y la arquitectura es la psicología ambiental, que es una rama de la psicología que en Colombia se conoce muy poco, pero es una rama que analiza esas relaciones del ser humano, de esa parte psicológica del ser humano con la arquitectura. Lo primero que podemos mirar de esa parte de psicología ambiental es que nuestra mente consciente, la parte consciente de nuestra mente, más o menos maneja un 5% de la cantidad de datos que procesa ese enorme computador que es nuestro cerebro. Y de alguna manera, si ustedes intentan hacer una remembranza de en qué le dedican su consciente durante el día, la mayor parte está como leyendo en lo que estamos leyendo o en la conversación personal, pero se darán cuenta que muy poca parte de ese tiempo en que uno está concentrado en algo está analizando temas espaciales. Eso es porque la mayor cantidad de procesos de cómo nos relacionamos con el ambiente y cómo el ambiente nos afecta en términos emocionales funciona en modo subconsciente. Es decir, son procesos que van ocurriendo permanentemente, casi sin darnos cuenta, prendemos la luz, apagamos la luz, caminamos, esquivamos objetos y también esos objetos emocionalmente nos están afectando. Y todos esos procesos, la mayor parte de esos procesos se hacen por fuera de nuestra mente consciente. Entonces eso nos dificulta la tarea y eso de alguna manera muestra por qué hay cierto atraso en esas discusiones de mirar ese mundo emocional en relación de la arquitectura de una forma más científica. Cuando empezamos a trabajar este tema aparecen cosas como las necesidades humanas de Maslow, que nos decía que primero la gente se preocupa por sus necesidades fisiológicas, luego por la seguridad, por elementos más sociales, estima, reconocimiento y luego unos temas de autorrealización un poco más místicos. Esto de alguna manera lo hemos podido verificar en las necesidades del urbanismo. Cuando uno va a estratos muy bajos, se preocupan por la parte más baja de la pirámide, son las demandas que hacen, pero en la medida que los ingresos de una familia van aumentando, van también subiendo sus aspiraciones dentro de esta pirámide. Una visión más moderna nos la muestra Edward Punset, que está ahí abajo a la izquierda, en su propuesta de cosmos de las emociones. Aquí tienen, este es un dibujo, es un cartel que tienen
con más cerca de 300 emociones puestas como si fueran unas constelaciones. Aquí, digamos, están como eh, están como subrayadas en negro como las emociones más fuertes. Hacia arriba del cartel hay como unas emociones deseables y hacia abajo hay unas emociones indeseables. Pues bien, parte de lo que hacemos nosotros con arquitectura y con urbanismo es intentar evitar esas emociones indeseables, intentar favorecer esas emociones más deseables. Y eso es lo que estamos haciendo permanentemente. Por ejemplo, cuando queremos evitar algo, pues digamos tal vez el caso más típico es el castillo. El castillo es la protección contra todo tipo de cosas. Pero también hay varios sitios de la ciudad en donde son algo un poco más ambiguos. Aquí hay una foto de la Caracas en alguna de las zonas un poco más pesadas y digamos que puede que no sea muy agradable y empezamos a mirar qué es lo que ocurre. Cuando nosotros nos sentimos con ira, con tristeza, con riesgo, empiezan a aparecer algunos neuroquímicos, que son unas sustancias que arroja el cerebro que nos hacen, nos dan una carga emocional. Vuelvo y les digo, parte de esto puede estar ocurriendo de forma inconsciente, o sea, si caminamos por una calle peligrosa o algo así, toda nuestra forma de pensar empieza a adquirir unos elementos emocionales, las rejas y todo eso empieza a generar esas sensaciones desagradables y como siempre, mucha parte de eso en modo subconsciente. Por otro lado, también tenemos lo otro. También los arquitectos, cuando diseñamos, buscamos emociones agradables. Y esas emociones agradables a los sentidos también generan unos neuroquímicos como la dopamina o la serotonina, que cambian la química cerebral y nos predisponen a actuar de una forma más agradable, más abierta. Entonces, son químicos que produce el mismo cerebro. Eh, claro, también uno puede consumir químicos externos para lograr esos efectos, que son las drogas o el alcohol o el té o el café, tienen algunos elementos de eso. Obviamente, pues parte de lo que miramos los arquitectos, si miramos esto de forma muy rápida, pues parte de lo que queremos hacer es atraer esas cosas buenas y evitar esas cosas malas. El paradigma de eso, aquí tenemos a la izquierda un cavernícola contemporáneo, alguien que vive en una cueva, y a la derecha un gran palacio. Y de alguna manera lo que está mostrando un poco el paradigma de la arquitectura es que debemos es buscar el máximo de generadores de placer dentro de la arquitectura y evitar el máximo de sufrimiento. Que es lo que, entonces todo el mundo pues podría estar pensando en vivir en la casa más lujosa que pudiera y evitar vivir en condiciones de pobreza como en la izquierda. Pero aparecen otras propuestas interesantes y aquí hay algunas que podemos trabajarlas desde la ciencia de la felicidad. Entonces parte de lo que nos dicen es, oiga, si intentamos, bueno, voy a ir un poquito atrás. Aquí cuando estamos en este plano, en esta propuesta de este cosmos, ustedes se darán cuenta que cada persona tiene como un temperamento. Hay personas más alegres, más amorosas, o son más cascarrabias, o son asustadizas. Esas personas cascarrabias, asustadizas, que hacen parte de su temperamento, van a intentar también sacar arquitecturas especiales. Entonces la arquitectura del miedo es el castillo, ¿sí? Y así la alegría puede ser una arquitectura con más flores, con colores muy diferentes. Eh, entonces siempre podemos manifestar estas tendencias emocionales o estos temperamentos ahí. Y cada uno pues, busca lo suyo a nivel social. Si hay una comunidad con mucho miedo, pues va a tener una arquitectura y un urbanismo que también lo va a representar. Entonces, eh, parte de lo que propone la ciencia de la felicidad es intentar que ese temperamento, centrémoslo en unas condiciones de felicidad. Aquí fíjense que la felicidad está separado de alegría. La alegría es como un estado emocional como de placer, como uno está como excitado, está alegre, sonriente. La felicidad, aquí como lo separan, es una felicidad, es algo más sereno, es un estado mental más sereno, más de tranquilidad, donde uno no está agobiado por ningún problema de miedo, tristeza o ira, pero tampoco está uno sobreexcitado
por el amor o la alegría o alguna cosa de eso, o el placer. Es esa como tranquilidad de estar en familia. Tuvimos la oportunidad de preguntarle a muchos bogotanos y bogotanas a qué asociaban la felicidad, y era, para la mayoría de ellos era estar en familia. Otros decían que era, bueno, no tener los problemas graves o cosas de ese estilo, pero sí nunca hablaron como de estar en estados emocionales muy excepcionales, como es el de placer o alegría, que son cortos. Entonces, de alguna manera, lo que proponen ellos es una visión en donde deberíamos buscar que las personas estén felices, pero con esa felicidad serena. Y desde ahí, cuando hayan momentos de alegría y de placer y de todo eso que son importantes, manejarlo con más inteligencia emocional. Porque cuando la gente le apuesta su felicidad a estar en esos estados emocionales, a veces es cuando acaban consumiendo drogas o alcohol para lograr artificialmente lo que de pronto no pueden lograr por sus condiciones o sus circunstancias de vida. Lo mismo, todas estas situaciones de miedo, cuando se ven desde una mente que está tranquila y feliz, se manejan con mucha más ecuanimidad y menos ventralidad. Entonces eso es de alguna manera lo que estamos buscando. Pero si miramos ese tema de los temperamentos y ya yéndonos hacia la arquitectura, aquí hay un montón de propuestas de arquitectos, algunos más famosos que otros, sobre qué es una casa y cómo es una casa ideal. Eh, y hay algunos muy famosos acá, como Peter Eisman o Le Corbusier. Esta es una gráfica que hacen unos psicólogos de asociar esas arquitecturas tan famosas a adjetivos. Lamentablemente, arquitectos como Frank Gehry o Mario Botta acaban asociados a tristeza, Frank Lloyd Wright a alegría, Robert Venturi y Mackintosh, pues un poquito de soledad y aislamiento. Pero eso, esta gráfica que quería mostrarlas simplemente para explicarles que a veces los arquitectos empezamos a hacer algo de diseño, nos encarretamos con una idea y no siempre esa idea o ese diseño está generando las emociones positivas a la gente que nosotros nos gustaría. Entonces se ven como objetos de artísticos muy bonitos o con un detalle en su diseño muy exquisito, que puede ser agradable para un grupo muy selecto de personas, pero para el grueso de las poblaciones puede estar transmitiendo unas emociones que no hemos controlado muy bien. Martin Seligman es como el padre de la psicología positiva desde su posición de líder o director de la Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos y logró coordinar miles de investigaciones sobre la felicidad. Entonces él ya tiene un libro, como que aparece ahí a la izquierda, en donde nos cuenta qué conclusiones sacaron después de miles de investigaciones sobre la felicidad, que revisaron las propuestas de filósofos, de religiones, de todo con laboratorio científico. Y él dice que la felicidad tiene que ver con algo personal que de alguna forma está ligado al ADN, o sea, parte de nuestro cerebro nos predispone a algunos temperamentos, las circunstancias de vida y la voluntad. La arquitectura quedaría entre las circunstancias de vida. La voluntad tiene que ver con que el cerebro puede cambiar. Yo puedo haber nacido con un temperamento un poco depresivo, pero si hago ciertos ejercicios puedo cambiar ese software mental. Ese rango personal es como si tuviera un software preinstalado y la voluntad es la que me permite cambiar ese software por otro. Las circunstancias de vida para algunas personas son más adversas, para otros menos, pero entre las circunstancias de vida está la parte ambiental. Aquí tenemos tres grandes personas que nos han hablado sobre la felicidad, que han estudiado la felicidad. Primero, Martin Seligman es más ontológico desde la psicología y habla de algunos elementos como sabiduría, valor, amor a la humanidad, justicia, templanza. Jigme Singh Wanchuk es el rey de Bután, que desde comienzos de los años 70 puso que toda la política pública tenía que girar en torno a la felicidad. Es un país muy pequeñito, pero fíjense que dentro de su paquete de indicadores tiene que ver con el bienestar psicológico, también con el uso del tiempo, la cultura, la salud. Hay cosas, la diversidad medioambiental, el gobierno, tiene que ver con la corrupción. Lamentablemente la corrupción pública agobia mucho a las personas y les daña su felicidad. Y en la última columna tenemos ya como unas propuestas de felicidad más digamos, para la vida cotidiana. Por ejemplo, en el punto 9 habla usar zapatos cómodos.
Nosotros los arquitectos tenemos la contraparte del zapato que es el andén. Tenemos que tener andenes cómodos y eso incide, digamos, en la felicidad de las personas. Entonces, en Taller de Ambiente Humano empezamos a agarrar todas estas propuestas de psicólogos. A veces las veíamos al comienzo muy distantes de lo que es la felicidad de las personas y es muy distante de lo que es el quehacer de los arquitectos. Entonces empezamos a mirar y hacer asociaciones sobre eso. A ver cómo podíamos lograr un urbanismo y una arquitectura en donde la gente estuviera más feliz. Obviamente no somos los únicos que hemos hecho estas reflexiones. A través de la historia de arquitectura hay un montón de aportes. Entonces la idea era recoger eso y empezar a mirar a ver cómo, cómo trabajar eso. También aparecen otras propuestas, como por ejemplo Dan Werner, que está trabajando sobre cómo hacer ciudades copiando los pueblos donde la gente vive más de 100 años. Entonces él recorre todo el mundo buscando las poblaciones donde hay gente que vive más de 100 años, a ver qué es lo que hacen y cómo son. Encuentra que no solamente hay un tema de dieta, sino la arquitectura no es ninguna maravilla, son arquitecturas, ahí están a la derecha, más o menos tranquilas, sin excesos ni carencias. Tienen redes sociales muy fuertes, hacen ejercicio y tienen dieta sana. Pero él considera que además parte del ambiente, o sea, trabajar sobre el entorno urbano y social, es parte de lo que se debería aplicar si alguien quiere hacer una política en donde las personas vivan más tiempo. Eh, Considera, por ejemplo, que la oferta de comida chatarra impide que la gente tenga una comida más sana, porque es un poco más atractiva la comida chatarra que la comida sana. Pero volviendo un poco al tema de la felicidad, queremos trabajar desde esa felicidad de fondo, generar emociones placenteras, emociones ambiguas y emociones negativas, pero queremos es trabajar una ciudad desde la felicidad. Y para eso, pues toca, por un lado, apuntar esa felicidad genuina, no esa felicidad desbordada del placer que tiene, digamos, la posibilidad de caer en excesos, sino esa que nos está dando la ciencia de la felicidad. Entonces, por ejemplo, la ciencia de la felicidad es mucho más importante tener una buena red social de amigos que tener lujos. Y eso ya está demostrado. Da más felicidad algunas cosas muy sencillas y muy prosaicas que un consumo importante. Obviamente, evitar las causas del sufrimiento en el territorio, y hay muchas, lamentablemente, en Colombia, de personas que están viviendo con ambientes que los agobian, y buscar, de todas maneras, siempre va a ser necesario generar desde la arquitectura momentos de placer, pero deben ser como con cierta mesura, no es como el derroche grande. Entonces empezamos a revisar cosas como los mapas cognitivos de Kevin Lynch y nos damos cuenta que también hay algunos estudios que los asocian a emociones. Entonces hay sitios donde las emociones, nuestro mapa cognitivo no lo manejó Kevin Lynch, hacemos emociones, los asociamos a emociones. Entonces podemos a este mapa de una ciudad definir dónde son las zonas seguras, las inseguras, dónde tenemos miedo, dónde nos sentimos contentos. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que la felicidad eh, está de alguna manera aromatizada por lo que está pasando en la arquitectura. Nuestro estado emocional, si estamos en un sitio inseguro, afecta nuestro estado emocional. Si estamos en un sitio limpio, alegre, bonito, eso afecta nuestro estado emocional. Eh, y está metido, digamos, en nuestra percepción de la ciudad o de la arquitectura, también adentro ocurre eso. Otro tema importante era el uso del tiempo libre. Hay ciertas actividades que nos ayudan a generar de forma natural esos neurotransmisores de placer. Por ejemplo, el deporte, el ocio, la cultura, generan serotonina, generan ese tipo de cosas. En este momento en Islandia tenían un problema muy grave de adicciones en los jóvenes y lo solucionaron con esto, generando neurotransmisores naturales en vez de que tengan que consumir sustancias psicoactivas. Eh, y lo solucionaron. Aquí están, digamos, un poco el gran aporte que hace la ciudad griega de generar todos estos espacios. También podemos mirar, recoger desde el taller de ambiente humano, empezamos a recoger otros estudios de otras ideas. Por ejemplo, aquí está lo que nos proponía Robert Venturi de generar curiosidad, de evitar la monotonía o la sobrecarga de información dentro de la ciudad. Todo eso ayuda a generar esas sensaciones de placer.
un elemento que surge muy interesante en los estudios de Martin Seligman es que le da mucha más felicidad a una persona ser altruista y ayudar a alguien que está sufriendo de forma desinteresada, sin ninguna jerarquía ni lastimosidad, sino simplemente ayudar a alguien. Eso da mucha más felicidad que la autocomplacencia en un spa o en cualquier cosa que uno quiera para ser feliz. Es muy curioso porque la sociedad de consumo nos vende una idea mucho más individualista y una forma de ser feliz más basada en consumir propio que en ayudar a los demás. Pero resulta que ayudar a los demás da mucha más felicidad durante más tiempo que la autocomplacencia. De hecho, Martin Seligman siempre le propone a sus alumnos que dediquen 3 o 4 horas a autocomplacerse en un centro comercial o donde les guste y dediquen esas 3 o 4 horas en, no sé, en un ancianato o en un orfanato, en alguien, ayudar a alguien que esté sufriendo y que luego analicen qué tanta felicidad les dejó un momento o el otro y todos acaban consiguiendo que les dejó mucha más felicidad ayudar a personas que no están bien o que están sufriendo por alguna razón. Y eso lo podemos llevar a arquitectura, o sea, digamos, siempre hay en arquitectura y en urbanismo, en nuestras ciudades latinoamericanas, siempre hay una parte importante de la población que está sufriendo. Lo otro que es importante es mirar cuáles son los espacios de relaciones interpersonales, porque si las relaciones interpersonales son muy importantes, nos damos cuenta que ahora hay una tendencia en donde cada vez hay más viviendas unipersonales, cuando lo otro era, cuando la ciencia de la felicidad nos dice que es más importante tener buenas redes sociales, nos vamos hacia la vivienda unipersonal. Entonces, si hacemos caso, deberíamos promover programas como la covivienda, que por ejemplo para adultos mayores o para madres solteras ha mostrado que es muy útil, que es una casa en donde se sacrifican áreas individuales y se hacen más áreas comunales dentro de un grupo de 10 o 15 viviendas, entonces puede que haya no solamente lavandería comunal, sino comedor comunal, salones comunales, áreas sociales comunitarias, y la parte privada se va reduciendo un poquito. Aquí tenemos un caso de Barranquilla en donde la plaza principal de Barranquilla a mediodía no hay un alma sentada en esas bancas porque todo está al pleno sol. En cambio a la derecha, en un barrio popular de Barranquilla, debajo de un palo de almendro, hay dos compadres ahí charlando lo más de felices. Eso implica, esto es una invitación a que nos demos cuenta cómo se están usando nuestros espacios públicos, cuáles se usan, cuáles no se usan, y realmente hay muchos que no se usan, y por qué no se usan. ¿Por qué hay tantas bancas en nuestras ciudades donde nadie se sienta? Esas son preguntas que hay que hacerlas. Porque sí es muy importante favorecer, no solamente en el espacio público, sino en el privado, los espacios de encuentro agradables entre, no solamente entre partes como de una sociedad. Yo creo que nuestra sociedad está como dividida en subculturas. Y es muy importante que haya espacios de encuentro, no solamente, o sea, entre todas estas subculturas. Me refiero a que haya encuentro entre adultos mayores y niños, entre indígenas, entre afrodescendientes, entre extranjeros, o sea, que hayan espacios públicos que favorezcan esa integración social. Lamentablemente en muchas de nuestras ciudades hay como unas redes de desconfianza hacia el otro que impiden eso y los espacios públicos no ayudan a socializar a veces. Aquí hay una foto de otro gran psicólogo que ha hecho muchos aportes a la ciencia de la felicidad, que es Mihaly Csikszentmihalyi. Él habla de fluir, y fluir en el trabajo. Y eso es como, yo lo traduzco al colombiano como estar encarretado. Es cuando uno se le pasa el tiempo volando, haciendo lo que le gusta hacer, pierde como que esa noción del tiempo y del espacio y todo eso. Y yo me puse a mirar algunos de los espacios, por ejemplo, talleres de artistas donde la gente fluye. Los artistas son de las personas que es uno de los oficios en donde es más fácil fluir. Pero puede fluir cualquier persona, una cocinera, un maestro de obra, también a veces se pegan unas encarretadas trabajando. Y ese es un espacio que hay que procurar en los ambientes laborales, que la gente fluya. Pues lo que yo estuve mirando, analizando varios estudios de arquitectos o varios espacios donde la gente fluye, también por ejemplo en artes y en danzas, espacios, es que pues hay muy buena calidad ambiental, pero no hay un protagonismo muy fuerte de la arquitectura, hay más bien una funcionalidad, hay una comodidad, muy buena luz.
pero es, digamos, el aporte que nosotros podemos hacer un poco a las teorías de Mihaly. También él nos habló una cosa en estos momentos en que pues, a todos nos preocupa que los muchachos estén con la tentación de las drogas y el alcohol. Él habla que a la juventud hay que darle retos sanos de vida. Esos retos no deben ser ni muy pocos ni demasiados. Lamentablemente hay algunos, por ejemplo, una madre soltera ya tiene unos retos de vida demasiado grandes que lo pueden estar desbordando. Y a algunas personas con muchísimos recursos, la vida les parece tan fácil que nada es un reto, y eso, ninguno de esos dos elementos es bueno. Entonces la ciudad para los jóvenes y para los niños es una cosa que toca repensarla. Lamentablemente el espacio público de nuestras ciudades se ha hecho demasiado rápido, y salvo algunas áreas en los parques que están adecuadas para ellos, no siempre es una zona amable para niños y jóvenes. No siempre los niños y los jóvenes tienen retos de vida sanos para su propia vida. Una de las cosas que dice Martin Seligman es que es importante tener retos, salirse del molde, tener ingenio, creatividad, perspicacia. Y los arquitectos podemos hacer eso, y hay una invitación también a eso, mostrar cosas nuevas e innovar. Otro de los elementos que también ha dado mucha felicidad a las personas es cuando se maneja ese mundo de lo simbólico de forma coherente. Analizando lo que manejan los indígenas aquí de la Sierra Nevada de Santa Marta, su arquitectura es muy sencilla, pero simbólicamente es mucho más fuerte que la que usamos ahora en Occidente. Y eso les da también una tranquilidad y una coherencia en la vida a los que habitan ahí. Les ayuda a ser muy serenos, porque se sienten como parte del cosmos, del universo, y, y, y les da mucha tranquilidad, porque se sienten como más coherentes. Eso es una alternativa que, por ejemplo, en la ciudad occidental, como Bogotá, no se maneja sino en espacios muy, muy específicos, muy pequeños. Parte también de lo que hay algunas propuestas arquitectónicas, como el Jardín Zen o la Catedral de la Sagrada Familia, son espacios que nos ayuden a transformar nuestra mente. Como les decía, eh, la, las personas pueden cambiar ese software mental, y si una persona es un poco depresiva o es un poco cascarrabias, trabajando su propio cerebro puede cambiar esa tendencia temperamental por una mucho más tranquila y más feliz. Entonces hay una serie de espacios que nos ayudan a relajar la mente y a buscar esa parte de la felicidad. Los psicólogos le llaman ambientes restauradores. La naturaleza ayuda muchísimo en esa función. Eh, que son aquellos ambientes que buscan las personas para relajarse y estar tranquilas, recomponer, digamos, cuando he estado sometida a un estrés o a una presión psicológica, son los sitios que buscamos para tranquilizarnos de distintas maneras. Este tipo de oferta de espacios donde la mente se tranquiliza es muy importante. Pueden estar dentro de nuestra vivienda o dentro de nuestra oficina, espacios donde tranquilizarnos, pero también pueden estar en el espacio público. Y los parques y la naturaleza urbana tienen una función muy importante. Lamentablemente no en todas nuestras ciudades hay la cantidad de verde suficiente, y los parques pues son a veces mucho más escasos de lo que haría falta, y muchas veces los parques están llenos de actividades agitadas, de deporte, de recreación, y el parque contemplativo, ese parque más tranquilo donde estar un rato no es tan fácil de lograr o de encontrar. Entonces aquí hay distintos tipos de parque, como ven estos son mucho más agitados. Lo importante es que los parques se usen. A veces hay parques con muy buen diseño que pueden salir en revistas de arquitectura, pero su uso es muy pequeño. Y eso es una cosa que nos toca cuestionarlo. Y parte de lo que quiere y de lo que está trabajando el Taller de Ambiente Humano es analizar qué tipo de parques se utilizan, qué tipo de parques no se utilizan, qué tipo de parques ayudan a que los jóvenes y los niños armen redes sociales, y qué tipo de parques incentivan que los niños estén cada uno solo por su lado, o qué tipo de parques fomentan la integración intercultural, que son todo lo que hace que una comunidad sea más feliz. Obviamente hay otro tema importante, y es que no podemos homologar a todas las personas. Tenemos diferencias importantes en la forma como se vive la ciudad.
dependiendo del género, la edad, la estatura. Hay personas que tienen condiciones de discapacidad, entonces tienen problemas sensoriales, ven menos o no ven. Las etnias tienen hábitos diferentes y eso está bien. Hace falta una ciudad democrática donde mientras no haya agresión hacia el otro, todas esas opciones son bienvenidas y lo que hacen es enriquecer a la cultura general. Aquí hay una serie de fotos que a mí me parecen muy divertidas. Las tomé de un filósofo, don Miguel de Unamuno, y muestra distintas opciones de este filósofo leyendo, distintas fotos de él leyendo. Algunas en su biblioteca, en su despacho, y otras más cómodas. Y viene una pregunta, ¿dónde, si yo cuando estoy en mi casa, que tengo todo bajo control, leo acostado en la cama o en un sillón en el jardín lleno de plantas, ¿por qué cuando estoy en una oficina tengo que leer en un sitio acartonado un poco más incómodo? Esto se lo preguntan varios de los psicólogos ambientales y empieza a ver otras opciones nuevas de decir, oiga, si lo natural de la persona cuando está relajada es leer acostado, ¿por qué las oficinas no dan esas opciones? Esto, por ejemplo, es parte de lo que hace Google, de mirar ese tipo de cosas. Entonces, vamos a entrar, estos son como, hasta ahora les he contado como algunas de las inquietudes que surgen de estar trabajando el tema de la felicidad, el tema de la psicología ambiental, de una forma más científica y empezar a relacionarlo con la arquitectura y el urbanismo. Son apenas unos brochazos. Cuando queremos trabajar eso ya en una serie de proyectos concretos, bien sea de arquitectura o de urbanismo, pues podemos hacer unos estudios preproyecto para buscar cómo mejorar esa comprensión de las necesidades de ese cliente, así sea un cliente conocido con nombre propio, como puede ser el caso de una oficina, o un cliente hipotético, que es cuando se va a salir al mercado, no sabemos realmente quién es el que vaya a comprar los productos. Entonces podemos hacer, digamos, mejores productos que podemos detectar de las cualidades y debilidades de proyectos parecidos que ha hecho la competencia. Se pueden hacer, digamos, una serie de análisis en proyectos cercanos, parecidos, a ver qué opina la gente. Y cuando tenemos esos conceptos de psicología ambiental, podemos afilar mucho las preguntas que hacemos. Nosotros esto ya lo hemos estado haciendo en algunos planes parciales. Hemos visitado los planes parciales vecinos y pues han salido una serie de recomendaciones que no necesariamente son más costosas de cómo hacer mejor el proyecto. Ahora, si los proyectistas y diseñadores agarran esas recomendaciones y las aplican, pues con seguridad ese proyecto va a ser más atractivo para la venta y los consumidores lo van a usar. Vuelvo, aquí es importante volver a lo que le decía al principio, cuando les comentaba que muchas de nuestras valoraciones ambientales van en modo subconsciente. Pues cuando alguien va a una sala de ventas o a comprar un apartamento o algo así, pues uno ve a los compradores como viviendo ese espacio, como intentando sentirlo y preguntándole a su subconsciente si me gusta o no me gusta, pero inclusive en esos momentos, si uno hace una pregunta muy directa como le gusta o no le gusta, o por qué le gusta, por qué no le gusta, no nos va a responder con mucha profundidad. Por ejemplo, sí, el color le puede decir bonito o feo, pero no puede probablemente explicar por qué. Por ejemplo, he sabido que los restaurantes les encanta tener una paleta de colores alrededor del naranja porque despierta el apetito. Pero muy pocas personas se dan cuenta de que estando en un sitio con colores alrededor del naranja se le está despertando el apetito por los colores. Ese es un ejemplo de cómo funciona esto de forma subconsciente. Entonces, lo que estamos trabajando con Taller de Mente Humana es hacer preguntas mucho más detalladas, más pequeñas, con metodologías de grupos focales y otras, para meternos en esos conceptos que sabemos que son importantes y que inciden en las personas, eh, y que no son las preguntas obvias fáciles. También se hacen estudios postocupación. Por ejemplo, realmente lo que hicimos para un plan parcial fue un estudio postocupación del plan parcial de al lado, de los edificios de al lado. Eso también lo puede hacer una constructora grande que quiere ir mejorando su producto inmobiliario. Y obviamente también hay algún tipo de certificaciones que están trabajando estos temas de bienestar para el ser humano, como la WELL o la de zonas azules.
¿Qué miramos normalmente? Pues distintos grupos de población que van a habitar el lugar, los espacios que van a habitar, si es un conjunto, pues está la vivienda, pero también están las áreas comunales, el barrio, etcétera. Y los conceptos. Los conceptos es un poco lo que les venía contando ahora de toda esta parte psicológica. Eh, y hay varias metodologías que se aplican para administrarlo dependiendo un poquito del grupo, su nivel educativo, los intereses, etcétera. Por ejemplo, trabajamos mucho con metodologías de grupos focales, que ya no es la gran reunión participativa, sino son grupos más pequeñitos que nos permiten armar unos conversatorios eh, y entender mucho más, con mayor precisión, las cosas que les gustan y que les agobian a las personas. Entonces se arman unas conversaciones bien interesantes. Aquí, por ejemplo, hay unas fotos de un grupo focal con jóvenes. Y aquí hay parte de lo que aparece. Este es un estudio en Bogotá, en Campo Verde, que aparecen varios problemas. Se detectan problemas de hacinamiento, problemas de conflicto. Por ejemplo, aquí se ve que hay unas áreas comunales que quedan muy cerca de las ventanas del primer piso, entonces se incomodan los de adentro, los de afuera se cohíben un poco de estar en esos espacios. Entonces ahí empiezan a aparecer, y en los grupos focales empezaron a aparecer todos esos problemas que detectaron, y obviamente se le dieron las recomendaciones a los diseñadores sobre cómo prevenirlos todos de alguna manera. Aquí hay algunas otras conclusiones, no las voy a leer todas, pero por ejemplo en este barrio hay un problema de movilidad muy grande, entonces se quedaban los jóvenes solos, entonces uno dice, oiga, si los jóvenes se quedan solos más tiempo de la cuenta porque los papás están trabajando, debería haber equipamientos más importantes para los jóvenes, debería haber elementos que estuvieran. Aquí vemos una foto de un sábado a mediodía del parque, en donde hay muy pocas personas ahí. Entonces, ¿por qué no se está usando un parque un sábado a mediodía? Porque este no es un espacio que está ayudando mucho. Entonces, de alguna manera, ese tipo de reflexiones significa, oiga, podemos hacer mejores diseños para ese tipo de cosas. Esas rejas muy largas contra el parque, de pronto pudo haber habido comercio que se esté viendo hoy día, o de pronto pudo haber otra serie de cosas. Y eso es lo que podemos trabajar para lograr unas ciudades mucho más felices, más dinámicas, más vitales, y sobre todo que generen redes de personas mucho mejores. Los efectos, obviamente, si empezamos a aplicar todo esto en la arquitectura, pues mejoramos la convivencia, se mejora la productividad de las personas, se reduce el consumo superfluo, se aumenta el buen vivir, son ventajas que hay bastantes. Y en arquitectura, pues es un diseño más humanizado, más funcional, mejor calidad de vida. En arquitectura laboral, pues ya empresas como Google han descubierto que pues, en unos espacios más felices la gente es mucho más productiva. Aquí, por ejemplo, les muestro que la persona que vivía en la cueva era el lama que estuvo en retiro casi 4 años en unas cuevas. Es el hombre más feliz del mundo, y el que vive en el palacio era Saddam Hussein, que le terminó bastante mal. Esto para mostrarles que muchas veces la relación entre la arquitectura y la felicidad no es tan directa, y vale la pena replantearse un poco estas preguntas de fuerza. Aquí están las oficinas de Google. Ahí, como les digo, es un ejemplo como se dan cuenta de que si uno lee echado en su casa, porque tiene que leer en un espacio laboral, tiene que leer en un escritorio todo acartonado. Entonces ellos proveen este tipo de espacios para facilitar lo que es más natural y lo que es más productivo para las personas. Como les decía, entonces aquí sí hay la posibilidad de intentar mantener la mayor cantidad del tiempo a las personas en ese estado de esa felicidad serena, y desde ahí ir atendiendo sus necesidades de amor, de alegría, de emociones estéticas, de sorpresa, de vergüenza, de tristeza. Entonces eso es parte de lo que nosotros estamos buscando en las asesorías que hacemos. Aquí, por ejemplo, está el plan parcial La Salle, que apenas acaba de tener la viabilidad. Es un plan que se trabajaron todos estos conceptos. Adicionalmente se trabajó una articulación de estos conceptos con la encíclica del Papa Francisco de Laudato Si, que es una encíclica que habla sobre la parte ecológica, pero es una ecología en armonía con el ser humano. Entonces es un proyecto muy verde, con objetivos ecológicos, que fue el primer proyecto que en urbanismo fue reconocido por la Secretaría de Ambiente con el sello, pues con el reconocimiento que ellos tienen en Bogotá Construcción Sostenible. Entonces, pues ese proyecto lo asesoramos nosotros para la comunidad de La Salle.
Aquí hay, por ejemplo, alguna serie de recomendaciones que nos dio Planeación Distrital para el pod que se está empezando a trabajar. Entonces aparece, por ejemplo, un tema como de la seguridad, que agobia a muchas personas en Bogotá. Entonces, hacer una arquitectura donde ayude a que la gente se sienta segura, sin que sea un castillo medieval lleno de chuzos, pues ahí hay una serie de recomendaciones. Pero también aparecen cosas como que, oiga, esa parte de la arquitectura, de la calidad estética, que genera emociones positivas en las personas, que es el punto 10 que está ahí, es muy importante recuperarla, no solamente a nivel de arquitectura, sino a nivel de urbanismo, lo cual tiene el reto de coordinar a varios diseñadores, desde el ingeniero vial que está diseñando la vía, el ingeniero forestal que está sembrando árboles, y todos los arquitectos que intervienen en una cuadra, cómo coordinarlos para que tengamos un conjunto más armonioso. Son propuestas que se están haciendo, pero también muchas que tienen que ver también con lo que les hablaba de promover desde la ciudad, desde el urbanismo de la ciudad, facilitar que se den relaciones interpersonales más sanas y ver cómo podemos contribuir a eso. Claro, ustedes dirán que son cosas a veces indirectas, cómo la arquitectura incide en las redes sociales, es algo de pronto subjetivo, pero no es tan subjetivo, no es tan, puede que sean intervenciones blandas o incidencia indirecta, pero es muy fuerte. Y no somos conscientes de la fuerza, cómo podemos incidir en las emociones de las personas, precisamente porque eso ocurre en ese modo subconsciente que les decía. Bueno, yo dejo por acá, me gustaría ver si hay alguna serie de preguntas entre los asistentes, voy a pasar como a, a modo video y no sé cómo ahora, no sé si aquí por el chat o si hay alguna pregunta. Eh, Perfecto. No tenemos ahorita las preguntas claras, entonces queremos preguntarle pues queremos decirle a todos los asistentes que por favor no las dejen. Vamos a esperar aproximadamente unos 2 o 3 minutos para que por favor las vayan realizando y con eso pues podemos darle las respuestas al señor Pedro, les dará las respuestas correspondientes a sus preguntas. Bueno, en todo caso, pues mientras tanto les voy contando, estuvimos haciendo ahora cerca de 30 grupos focales con poblaciones de muchos tipos en Bogotá, eh, indígenas, afrodescendientes, personas con todas las discapacidades, y surgieron una serie de cosas supremamente interesantes. Por ejemplo, la gente con discapacidad mental nos decía, mire, la sobrecarga de información que hay en algunas partes de la ciudad, de avisos, de publicidad, de ruido, de contaminación, de carros andando, eh, los agobia especialmente. Ellos a veces ni siquiera, algunos de ellos ni siquiera toman el Transmilenio porque la presión puede ser tan fuerte. Ellos necesitan una ciudad más serena, más tranquila. Pues, si llega alguna pregunta. Entonces, ese tipo de cosas ocurren. A mi modo de ver, en términos generales, la ciudad y la arquitectura debería ser más serena, deberían ayudar a serenar a las personas, no a cargarlas de información. El cerebro, en modo subconsciente, la vista está recibiendo toda la información que hay en el entorno. Cuando hay demasiada información, el cerebro se cansa muchísimo y se agobia porque tiene que, una de sus tareas en modo subconsciente es ver si hay algún peligro o algún riesgo. Y separar, digamos, esa información de ruidos, de contexto, de cosas, inútil para caminar por un andén o algo así para lo que uno está haciendo. Cuando hay demasiada información, la persona se empieza a estresar. ¿Por qué? Porque tiene que procesar un montón de información para ver si hay algún riesgo o alguna cosa que lo afecte. Eh, Uno cree que no, pero el ruido implica que el cerebro tiene que separar el sonido con significado del sonido sin significado de fondo. Eh, y si uno está hablando con una persona en un contexto con mucho ruido, el cerebro se tiene que trabajar muchísimo más para poder separar ese sonido con significado de que no lo hay. Los niños se demoran más aprendiendo a hablar en una casa con mucho ruido que cuando no la hay. Entonces esa ciudad serena es una ciudad donde el esfuerzo que se le pide al cerebro no es tan grande, es más tranquilo. Obviamente una feria de
exposiciones, el estadio de fútbol deben ser mucho más alegres, una zona comercial tiene que ser mucho más alegre y debe eh, pues, estimular a las personas. Pero en términos generales la ciudad debería ser un poco más tranquila y también deberían haber espacios un poco más tranquilizadores dentro de las ciudades para ayudar a cuando una persona está como un poco agitada a tranquilizarse. Eh, de alguna manera, pues todas estas reflexiones están recogidas en un libro que sacamos el año pasado, que es el de Ambiente Humano para las Ciudades Felices, de Editorial ECOE. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta? Sí, No señor te... Pedro. Simón Pique nos pregunta qué tipo de indicadores o características miden las certificaciones WELL y de zonas azules. Bueno, las características del sello WELL tiene algunas medidas físicas, como por ejemplo ruido, calidad del aire, agua, iluminación, calidad del agua, iluminación, dentro de una arquitectura. Pero también tiene otras, como por ejemplo la presencia de naturaleza, porque la naturaleza desestresa. ¿Qué tanto estás cuidando la mente de los que habitan ahí? El sello WELL tiene un tema de alimentación sana. Uno puede llegar aquí al restaurante o a la cafetería de hospitales y le venden un montón de comida chatarra. Entonces, tener comida sana es uno de los temas que hay. Oportunidades de hacer ejercicio. Eh, tenemos una vida muy sedentaria en las ciudades y resulta que para tener una vida larga y feliz hay que moverse, hay que hacer algo de ejercicio. Y digamos esa búsqueda de la comunidad, de la comodidad, perdón, en donde hasta para levantar un vidrio en un carro, pues ya se ha automatizado todo, pues nos impide hacer ejercicio, pues nos reduce las oportunidades de hacer ejercicio. Eh, tener puntos de encuentro en comunidad y todo eso, pues ayuda bastante. Eso también lo comparte con la propuesta que hacen de ciudades azules, que es una propuesta más de urbanismo, en donde se procura que no haya mejor dicho, controlar como un problema ambiental la oferta de comida chatarra. Y eso implica trabajar con restaurantes, con agricultores y también pues evitar que haya tanta publicidad de comida chatarra, que como les digo es un poco más atractiva, sobre todo cuando uno está estresado, comer azúcares y grasas y todo eso es súper atrayente. Y si uno sale a la calle, los invito a que salgan a la calle y miren de la comida que se ve desde la calle, cuál no es chatarra. Creo que probablemente un 80-90% son mezclas de harinas con azúcares y con grasas. Entonces ellos quieren evitar eso. Eso están los dos sellos, en zonas azules y rojas. Hacer ejercicio también tiene que ver con eso, oportunidades para hacer ejercicio, oportunidades de redes sociales sanas, tiene que ver con ese tipo de cosas. Como ven, no solamente afecta la arquitectura, sino también algo del uso de la arquitectura. Ahora, si nosotros queremos que los jóvenes no tengan esa tentación de buscar la felicidad con químicos artificiales como el alcohol o las drogas, toca ayudar a que tengan la oferta de actividades que los generan de forma natural, como el deporte, el arte, la escalada. O sea, si alguien necesita adrenalina, en vez de estar robando carros, que haga escalada en roca o cosas de ese estilo, o de rocas artificiales. Entonces ahí hay una búsqueda también de entender que ese ser humano que tiene unas herencias antropológicas de cazador-recolector necesita hacer ejercicio, necesita enfrentarse a ciertos retos y toca proveer esos retos de forma más sana. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, señor. Tenemos dos de Carlos Castaño. Él nos pregunta inicialmente si ya se ha empezado a considerar este concepto de las políticas públicas de construcción sostenible. Y la otra es cómo lograr que las autoridades tomen más en serio estos temas como requerimientos para el sector de la construcción. Eh, digamos que aquí estamos haciendo un trabajo un poco quijotesco primero, si lo miramos desde dentro de la política ambiental de construcción sostenible, pues ha primado mucho dentro de la definición de Burland de cómo la ciudad contribuye a ahorrar agua, energía, a tener una mejor relación con los ecosistemas. Y si miramos
la parte de calidad ambiental para el ser humano, que es de alguna forma lo que estamos intentando recoger en el libro, está todavía muy descuadernada, un poquito de ruido por acá, contaminación del aire por allá, la sobrecarga de información se ha reducido a control de publicidad exterior visual cuando, digamos, tenemos unos problemas de estética urbana que van muchísimo más allá de eso. Entonces, de alguna manera, lo que proponemos con el libro de Ambiente Humano para Ciudades Felices es recoger esa obligación que tenemos los arquitectos y los urbanistas con el ambiente para el ser humano. Es que la calidad ambiental para el ser humano, los profesionales más importantes para eso somos los arquitectos. Entonces, mal hacemos armando un discurso de construcción sostenible en donde la calidad ambiental para el ser humano no se está manejando correctamente. Si miramos, yo tuve la oportunidad de participar en la política de Bogotá de ecourbanismo y construcción sostenible, y lamentablemente estos conceptos fueron muy difíciles de posicionar en un medio, como el medio de los ambientalistas, en donde su preocupación fundamental son la conservación de recursos naturales. Entonces sí hay algo de conservación, se mira el tema del ser humano más como de que no haya nada que lo enferme, pero de ahí ese listón bajito de que aquí no hay nada que me enferme, a un listón mucho más alto de calidad para el ser humano, una cosa que le emocione positivamente, pues no se ha logrado. Entonces, por eso escribí el libro, en parte un poco porque no logré vender esos temas cuando estaba trabajando en la política de urbanismo y construcción sostenible, aunque quedaron algunos. Trabajándolo desde los planes de ordenamiento territorial, el reto es otro. El reto es romper con el mito de la subjetividad de la calidad ambiental para el ser humano. De alguna manera, temas como la felicidad son subjetivos y, por ejemplo, los abogados, es decir, yo cómo voy a regular, sea usted feliz o haga una arquitectura bonita, artículo número 28, que el urbanismo se debe ver bonito. Ellos le tienen pánico a ese tipo de cosas, a manejar el mundo emocional. Entonces, de alguna forma, desde el ordenamiento territorial se ha caído en un manejo cuasi científico, tecnocrático, que rechaza todo ese mundo emocional por subjetivo, pero resulta que lo subjetivo no quiere decir que sea inexistente. Entonces, miramos por ejemplo en Bogotá, es un ejemplo muy bonito, el manual de silvicultura urbana de Bogotá es el que guía cómo arborizar en Bogotá. No tiene más que un par de renglones sobre la parte de diseño paisajístico, esa parte emocional que genera la naturaleza, que es tan agradable y que ayuda a desestresar a las personas, no se analiza. Es un manual hecho por ingenieros forestales y ecólogos. Y una de las cosas que hay que hacer es reivindicar toda esa posición, todo ese aporte que debe hacer estético, pero porque la estética tiene un efecto positivo en las emociones agradables de las personas. Entonces, digamos, hay un camino por recorrer dentro de las políticas de urbanismo y construcción sostenible. Sabemos que estamos arrancando, pero claramente hay una necesidad muy importante de calidad ambiental para el ser humano. Esto es general para toda la gente, pero si estamos hablando de estratos bajos, el tema es dramático. Temas, por ejemplo, como el hacinamiento. Los urbanistas ecólogos hablan de ciudad densa y compacta, pero Bogotá tiene unos problemas de hacinamiento gravísimos que se está matando la gente. Entonces, por ejemplo, hablar de ciudad densa y compacta, si no controlamos qué es lo que está pasando con el hacinamiento dentro y fuera de la vivienda, podemos estar generando luego unos problemas sociales a nombre de la ecología que pueden ser muy peligrosos. ¿Alguna otra pregunta? Don Pedro, nos están preguntando varias personas, varios asistentes, cómo se llama el libro. Y para quienes también nos están preguntando sobre la presentación, en las memorias vamos a enviar la presentación que está haciendo don Pedro. Entonces, ¿nos puede regalar el nombre del libro, por favor? El libro se llama Ambiente Humano para Ciudades Felices, de Editorial ECOE. Yo, Pedro Menéndez, soy el autor. Igual pues tenemos una página web que es Taller de Ambiente Humano. Y pues digamos, y mi nombre, pues digamos, mi correo personal es ambientehumano@hotmail.es. Entonces, el libro se consigue pues, en todas las librerías, en la Panamericana, en la Nacional, en todas esas. Y pues como le digo, es una primera búsqueda, está más en clave de urbanismo. La idea es que ahora vamos a estar trabajando
para sacar otro en clave de arquitectura, en clave más de interiores. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, ahora tenemos, digamos, algunas posibilidades de trabajarlo, por ejemplo, en ambientes hospitalarios, que, digamos, la carga emocional es muy fuerte. También en ambientes laborales, la idea es pasar del ese listón de lo que piden las ARL, que es lo que no enferma a las personas, a buscar un listón más grande en donde es cómo lograr ambientes en donde las personas sean lo más productivas y lo más felices posibles sin esa carga de estrés y lograr ese 30% extra que dice Google de productividad cuando los empleados están felices. Pero fíjense cómo ya se pasa de ese concepto del empleado estresado que supuestamente es más productivo porque está estresado a un concepto de empleado feliz que es más productivo y que tiene mucha mejor relación con sus clientes cuando es feliz. Si estamos hablando de proyectos de vivienda, es muy posible que estos temas emocionales sean valorados por lo que les digo, porque gran parte de este proceso ocurre de forma subconsciente. Entonces, pues lo que estamos haciendo nosotros es identificar esas formas subconscientes de relacionarse con el ambiente, ponerlas a la vista para poder dar recomendaciones de mejores diseños. Claro, ahí podemos apoyarnos en los sellos, pero también es muy importante, nos hemos dado cuenta que es clave hacer estudios de cómo ciertos colectivos ocurren. Por ejemplo, una amiga psicóloga que está trabajando con una constructora me decía que una compañía bogotana le dio por construir unos edificios en Cartagena y los vendió a algunos bogotanos, pero a cartageneros no, porque en Bogotá ya no se utiliza eso de tener habitación de servicio, pero en Cartagena todavía sí. Esas pequeñas variaciones culturales hay que aprender a detectarlas para tener más garantía de poder llegar a un mercado. Ese tipo de cosas que a veces hacen que un proyecto sea más o menos exitoso, o se venda más o menos rápido, se pueden mejorar con estudios de muy bajo costo, que son los que nosotros estamos intentando hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos agradecimiento de varios de nuestros asistentes, don Pedro. Le agradecemos mucho por pues, la charla que nos dio el día de hoy. También le agradecemos a nuestros diferentes asistentes. Y nada, pues los invito a observar todas estas comunicaciones, todo pues la presentación, como les venía indicando, la van a encontrar en nuestros diferentes canales de comunicación, como nuestra página web, también nuestra página de Facebook, de Twitter, entre otras. Como les indicaba, pues les agradecemos mucho. Las memorias también se enviarán a los correos de los diferentes asistentes y les deseamos que tengan un feliz día, que estén muy bien a todos y muchas gracias a todos por asistir y acompañarnos. Un feliz día para todos y todas, que estén muy bien.